por acá grabar esta segunda parte. Listo. Cuando la asamblea decide elegirlo y adicional a eso, pues queda registrado en la Cámara de Comercio. Sin esa contratación, pues no estaría bien que ejerciera su cargo porque no está legalmente constituido como revisor fiscal. Luego de esa situación, entonces lo segundo que usted va a hacer es planear. Eso es lo segundo, y es que usted debe generar una estrategia de auditoría que revista estas dos cosas: el umbral de materialidad e identificación de los riesgos. Esas son dos de las cosas más importantes: el umbral de materialidad y la identificación de los riesgos. ¿Quién cree saber qué es el umbral de materialidad? Como un límite, como algo así. Ok, el umbral, hablamos de un límite, sí. ¿Y qué es materialidad? No sé, Neiger, ¿qué es materialidad? Profe, materialidad es lo que hay en sí. O sea, ¿cómo le digo yo, hombre? Es como lo físico. No le sé cómo explicar, porque no lo tengo claro para mí, pero no sé cómo explicarle. Bueno, Materialidad es el hecho en el momento. O sea, como hablar de, por ejemplo, de comprar una mercancía y tengo ahí el producto, pero no tengo la factura. Entonces, antiguamente, pues no era materialidad hasta que no se contabilizara con la factura. En el momento yo tengo la mercancía, para mí es la materialidad en ese momento. Pues lo entiendo así. ok, bueno, pero Neiger nos habla más bien de una definición de tipo físico, pero realmente desde el punto de vista contable, esta es una cualidad de la información contable que está determinada en las NIF y que antes también estaba determinada en el 2649. Y la materialidad realmente corresponde a si es relevante. Relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que yo voy a auditar sea importante para la organización. Entonces, si yo tengo una empresa que se dedica a, digamos, a los servicios, un call center, por ejemplo, entonces el call center tiene, vamos a pensar un poquito en el personal, tiene las diademas, los computadores, pero ¿tendrán inventario para la venta? Seguramente no tendrán inventario porque el inventario hace parte de una empresa comercial y esta es una empresa de servicios. Quizás entonces no es tan importante que yo vaya a revisar en los estados financieros los inventarios de una empresa de servicios, porque no es relevante para la organización. Eso es una de las definiciones, pero también lo relevante se ve en las asientos o transacciones contables. No es tan importante que yo mire una transacción de cartera, por ejemplo. Digamos que una empresa tiene una cartera extensa y tiene 50 personas que le deben. De esas 50, dos representan el 25% de la cartera y el restante de las personas representan el 75% de la cartera. Tenemos a un personaje de estas gente que le debe a la empresa, que le debe 1.500 pesos. Pregunta: ¿será que el revisor fiscal debe revisar la cartera de estos 1.500 pesos, dónde nació y si es verdad que los debe, y empezar a hacer un proceso de circularización para determinar ese saldo? ¿Será relevante para la empresa hacerlo? No sé, Profe, Erika. profe, yo creo Profe, que sí. Mejer. Yo creo que sí, porque pues de pronto
muchas veces puede haber, pues lo hablo ya en la parte más profunda de la contabilidad, de que tenga 1.500 ahí, que sea una cartera ya que se pueda castigar, o sea, que no se recupere. Y de pronto la empresa en sus informes tiene ese dinero que de pronto ya no puede contar con él. Si es una cartera pues vieja, pues en ese punto de vista. Ok, me parece muy bien. ¿Alguien, María Lorena, creo que estaba hablando? Sí, profe, pues hay que hacer la circularización porque igual en los estados financieros se debe demostrar lo que realmente se puede recuperar o no. Y pues sobre eso hay que también cada año mirar bien eso y por eso se hace la circularización tanto a los proveedores como a los clientes. Ok, pero entonces vamos a analizar lo siguiente, y Neiger tenía algo de razón en lo siguiente, y es que 1.500 pesos podrán servir para dar de baja y depurar el estado financiero o llevarlos a la realidad, cobrar esa plata, ¿cierto? Desde ese punto de vista de cualidad de la información, es importante determinarlo. Pero si esta cartera yo le agrego un tema adicional y es que me suma 1.500 millones de pesos, será relevante que yo vaya a averiguar algo acerca de estos 1.500 pesos. 1.500 millones o 1.500. 1.500 millones. Claro, profe, pues es una cantidad bastante significativa. Entonces, si mi cartera total de estos 50 clientes son de 1.500 millones y hay un solo cliente que me dé 1.500 pesos, el revisor fiscal deberá revisar el 100% de esta cartera y luego ir y mirar si estos 1.500 pesos realmente me los deben o no. Pues no, profe, porque pues ya no es relevante 1.500 ante este monto tan grande, pues no es relevante, o sea, pierde como la importancia. Pero Es si fueran 1.500 pesos ante una inversión mucho menor, pues cerca de ella, pues sí sería como relevante. Para mí es muy significativo. Dejémoslo. Exactamente. Entonces, volviendo al tema aquí del umbral de materialidad, es importante determinar el límite de la materialidad. O sea, hasta cuánto yo voy a revisar de esta cartera. Porque efectivamente el revisor fiscal, pues, sí podría, debería revisar el 100%. Pero pensemos en un revisor fiscal de un banco e imagínense ustedes la cartera de un banco. El revisor fiscal, por mucho aprendizaje y experiencia y un equipo humano muy grande, les será imposible revisar el 100% de la cartera de un banco, razón por la cual debe determinar el límite de verificación de la cartera y ese límite debe estar supeditado a la materialidad, o sea, a la relevancia que tienen los saldos contables dentro de la cartera. Eso es una de las primeras cosas. Y lo segundo es identificar los riesgos. ¿Y eso qué quiere decir? Hablando de la cartera, lo que decía Neiger ahorita, si yo tengo 1.500 millones, pues quizás 1.500 pesos no me van a representar un riesgo significativo para la entidad. Pero si por el contrario yo digo que no son 1.500 pesos, sino que son 150 millones de pesos, los cuales pueden estar en riesgo porque no me los van a pagar por X o Y motivo, entonces yo debo identificar cuáles de estas partidas contables realmente capturan un riesgo importante para la empresa. Y luego, en este sentido, yo hago la planeación. ¿Cómo así que la planeación? Listo, ahí ya determino. Voy a auditar las cuentas por pagar. Voy a auditar las cuentas por cobrar. Y de las cuentas por cobrar voy a auditar el 90%. ¿Por qué? Porque son materiales y porque son riesgo importante para la empresa. Pero de las cuentas por cobrar voy a auditar el 50%. ¿Por qué? Porque no, el umbral de materialidad no es tan alto, entonces son menos cuentas importantes y porque la identificación de los riesgos, pues de pronto no tengo muchos riesgos en esa cartera. Esa es la forma inicial en que yo debo
identificar si audito y cómo audito. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Acerca de la materialidad. Profe, tengo una pregunta. ¿Ese umbral de materialidad debe ir establecido en los estatutos de la empresa? ¿Un deber establecido en los estatutos de la empresa? Sí, el umbral. Ok, bueno, hay una materialidad desde el punto de vista de los estados financieros, ¿sí? Entonces hablamos de la contabilidad como tal y hablamos de las partidas contables y las transacciones, etc. Pero cuando ya hablamos del control interno, entonces la materialidad no va a estar evaluada sobre si es muy alta la cartera o si tiene mucho valor económico, sino más bien cómo afecta en la organización el no hacer lo que dicen los estatutos. Por ejemplo, una empresa determinó en sus estatutos que todas las personas deban llevar el traje verde el día miércoles. Y eso es una de las normas. Si recordamos, una de las acciones del revisor fiscal es cerciorarse que todo lo que digan los estatutos se cumpla en la empresa. Pero pregunto, ¿será relevante que los empleados vayan con el traje verde los miércoles o no? Y ahí la respuesta dice, depende. ¿Y depende de qué? De las políticas que llevan a tomar la decisión de que se tenga el traje verde. Resulta que es que para la empresa, todos las personas o los colaboradores deberán llevar el traje verde porque es una insignia de la empresa y resulta que los miércoles se celebra una fiesta especial donde atraen clientes con su traje verde. Entonces, se hace necesario que por la atracción de clientes, los empleados lleven su traje verde. Pero si es costumbre de la organización, pero no representa o afecta de manera importante a la organización el hecho de que no vayan o no vayan con el traje verde, entonces yo como revisor fiscal voy a determinar, quizás eso no es tan material. Es un ejemplo quizás un poco fuera de contexto, pero me lleva a entender que la materialidad es si se afecta o no a la organización con lo que digan los estatutos. No sé si fui claro hasta ahí. ¿Sí quedó claro, Cristian? Sí, profe. Ok, perfecto. Cielo, tenías una pregunta. Cielo. Ok, bueno. Entonces, para seguir hablando del siguiente punto, después de que yo tengo una planeación de auditoría, que la vamos a ver un poquito más clara en las siguientes diapositivas, lo próximo que yo hago es una ejecución de la auditoría. O sea, empiezo a determinar la valoración de los riesgos, establecer prioridad, o sea, la materialidad, lo que habíamos hablado ahorita, y los procedimientos de indagación. O sea, yo entro en la empresa y determino cuáles de los sectores que estoy analizando. Ah, ok, listo, sí, cierto. Bueno, entonces, cuando yo entro en la empresa, determino qué niveles de riesgo hay en el proceso de su ejercicio común. Digamos, la empresa se dedica a vender colchones. Entonces, primero yo establezco riesgos de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo. Pero también establezco riesgos de la materia prima y el entorno sociocultural de de la empresa donde yo estoy laborando. Y determino si esos riesgos se pueden convertir en materialidad, o sea, si pueden ser relevantes para el ejercicio de la empresa. Y luego de eso digo, ¿cómo voy a recolectar la información?
información de evidencia que me permita sustentar mi informe de revisoría fiscal. Recordemos que el informe debe estar adjunto a los estados financieros que yo dictaminé. Y ese informe no puede venir solo con letras escritas del contador revisor fiscal que digan que encontró anomalías, sino que debe tener junto a ese informe todas las evidencias del caso. Y esas evidencias, pues yo tendré que establecer procedimientos para evaluarlas. De ahí nos lleva entonces al punto de la documentación. Y esta documentación está establecida en la NIA 500. Esta NIA está determinada de acuerdo al decreto 302 del 2015. Y ahorita les enseño un poco de cómo buscar la información ahí. Pero en la NIA 500 nos dice esa documentación cómo debe ser obtenida, cuál es la mejor forma de obtener esa documentación y ahorita vamos a ver un video al respecto. Por último, y al terminar mi ejercicio de revisor fiscal, yo lo que hago es un reporte y es el informe donde establezco cuáles fueron mis hallazgos. No necesariamente todos los hallazgos, perdón, todas las auditorías generan hallazgos. Algunas veces los hallazgos no son materiales, no son relevantes, razón por la cual se le pide un soporte de ajuste al contador y ya está. Pero algunos otros sí empiezan a ser relevantes, razón por la cual esa documentación y ese reporte debe enunciar lo que encontré. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Ok. Vamos a seguir entonces por acá la siguiente diapositiva. Vamos a hablar entonces de la planeación. Entonces en la planeación vamos a encontrar que primero yo debo, pues como la decíamos ahorita, hacer una planeación detallada de qué es lo que voy a hacer dentro del proceso. Y esto es muy importante. Por lo general y dependiendo del tamaño de la empresa, el contador debe reclutar personal. Cuando es una empresa pequeña y es una empresa que tiene 2, 3 trabajadores, pues quizás ni siquiera va a necesitar un revisor fiscal, de acuerdo a lo que hemos hablado antes de las empresas obligadas. Pero cuando una empresa habla de revisoría fiscal, por lo general es una empresa grande que tiene grandes transacciones, gran movimiento, y se recomienda que siempre se tenga un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo multidisciplinario. Entonces, usted es el revisor fiscal, pero a usted le van a preguntar cosas de derecho laboral, por ejemplo, le van a preguntar sobre demandas y cualquier cantidad de cosas que nosotros dentro de nuestro conocimiento no manejamos. Razón por la cual dentro de ese equipo debería asignarse profesionales que desempeñen otros roles. También asignarse tareas al equipo. Entonces ya distribuir al equipo de manera formal, decirles cuáles son las funciones dentro del proceso. Decirle de manera oficial al cliente desde qué momento empieza la auditoría. Básicamente un revisor fiscal, aunque va a hacer la auditoría siempre, es importante que informe a la administración por dónde va a hacer su auditoría y qué va a hacer. ¿Y eso dónde lo dice? Aquí en la planeación. En la planeación dice cuándo y cómo va a hacer la auditoría. Y pues da apertura formal al inicio del programa de auditoría. ¿Listo? Cuando él inicia, hablamos aquí de la ejecución, entonces establece ese proceso de ejecución y por último el cierre con el cliente para dar las recomendaciones. Pero para verlo un poquito más detallado, entonces vamos a tocar estos temas que corresponden a la planeación y ejecución del proceso de auditoría.
Dame un segundo, borro por acá. Bueno, cuando el cliente entonces acepta, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en el proceso de planeación? Primero, vamos a elaborar un presupuesto de horas de acuerdo a las necesidades. Le vamos a decir cuánto tiempo me va a tomar hacer la auditoría en esa empresa y cómo la voy a hacer. Entonces, cuando yo elaboro un presupuesto de horas, yo ya sé cuánto trabajo necesito y con base en eso defino el presupuesto horario con el cliente. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, pues el tamaño de esta empresa requiere que yo por lo menos venga de 2 a 3 veces por semana y sobre esa información voy a determinar venir los tales días y tales días de tales horas a tales. ¿Eso qué va a permitir? Que el cliente esté preparado para la llegada del revisor fiscal y segundo, para tener la información lista. Ahora, dentro de la virtualidad, hoy en día nosotros podemos hacer una revisoría permanente, pero normalmente el revisor fiscal no está al 100% en una empresa. Tiene distintos ejercicios en diferentes organizaciones, entonces por eso es importante que usted establezca un presupuesto de horas y luego de trabajo para determinar cómo se va a trabajar ahí. Luego de definir ese presupuesto de trabajo, define el cronograma de visitas o el tiempo que va a estar con el cliente y si va a haber equipo permanente. O sea, normalmente cuando usted tiene un equipo de trabajo, lo ideal es que todos los días uno de los representantes del equipo vaya a la empresa a hacer la ejecución del proceso de su competencia. Entonces, si usted tiene un contador auxiliar que le ayuda con el proceso de revisoría, pues que verifique la cartera, mientras que si tiene un abogado, entonces que le ayude con la parte jurídica y hagan todo ese proceso de empalme con la organización. Eso en la primera parte. Bueno, es importante que cuando usted inicie el proceso de auditoría, siempre documente todo, que esté adecuadamente documentado con evidencia suficiente. Cuando usted hace el informe, al final que usted adjunta los papeles de trabajo de auditoría, entonces usted de casualidad encontró que muchas de las acciones que se hacían en la planta de proceso de producción estaban en contravía de los procesos administrativos. ¿Usted cómo evidencia eso? Entonces, los documentos pueden ser fotos, videos, soportes documentales, en el caso documentos, y esos documentos van a soportar, por ejemplo, transacciones contables. Transacciones contables van a soportar facturas, notas, débito, crédito, etcétera, y toda la documentación referente a lo que usted está auditando. Ojo, las evidencias no son solo para hallazgos, las evidencias también corresponden a procesos que usted está revisando y que se encuentren en debida forma. Igual deberá tener documentación que soporte la evidencia de la revisión, ¿sí? Vamos a hablar también de los papeles de trabajo y vamos a hablar de las cédulas de contabilidad, que son archivos que normalmente nos permiten verificar las cuentas, pero lo vamos a ver más adelante. Esos papeles de trabajo, como les decía, están sustentados en la NIA 500, que la vamos a ver más adelante. ¿Dudas y preguntas hasta ahí? Creo que esta parte es sencilla. Paso número 2, después de que yo ya tengo establecido horarios y formas de trabajar, tengo cronogramas establecidos, entonces voy a consultar el entorno del negocio.
Y hay dos entornos específicos, el macroentorno y el entorno del sector industrial. En este macroentorno encontramos la parte económica, política, social, tecnológica y ecológica. Y es aquí muy importante saber en qué entorno se está moviendo la empresa. Hoy en día, por ejemplo, cuando yo entro a ser revisor fiscal de una empresa, digamos que sea una empresa de turismo, por ejemplo. Entonces, si yo soy un revisor fiscal de una empresa de turismo, debo conocer cuál es la situación económica de ese sector y debo conocer específicamente cuáles son las reformas tributarias, por ejemplo, que le aplican a esa parte de la empresa. Cuáles son los beneficios económicos que le aplican a esa empresa por la pandemia, por ejemplo. Cuáles son los cambios que tenemos en entornos políticos que hagan que la empresa pierda su estabilidad económica. Entonces, quizás el gobierno mañana dice, volvemos a cerrar absolutamente todos los sitios para que las personas no puedan viajar. Entonces, eso es una afectación importante al entorno económico de la empresa y obviamente nacido desde el sector político. El sector social no es lo mismo tener una empresa hoy en Colombia que tener una empresa hoy en Venezuela, que tiene dificultades grandísimas. Entonces, al conocer el entorno social, puedo determinar cuál es la mejor acción la mejor opción para revisar los estados financieros de la empresa. ¿Qué tecnologías le aplican a esa empresa? Y en el sector ecológico, por ejemplo, cuando hablamos de la industria del turismo, nosotros en la industria del turismo tenemos unas responsabilidades y esas responsabilidades deben cumplirlas las empresas. Recordemos que una de las funciones del revisor fiscal es velar porque la ley se cumpla. Y si la ley se cumple, entonces no habría ningún inconveniente. Ahora bien, ¿cuáles leyes? No solo la tributaria, no solo la contable, sino también todo lo que tiene que ver con la parte ambiental digamos, legal desde el punto de vista de comercio, etcétera. Pero ¿por qué el sector ecológico, perdón, es importante? Porque estas empresas tendrán unas responsabilidades ambientales que cumplir. Vamos entonces al entorno industrial y entonces aquí miramos cuáles son los cambios de la estructura organizacional o de la industria en ese momento. Pues es que por la pandemia hemos encontrado distintas situaciones que nos han impedido que la empresa pueda ejercer sus funciones. Acá en el chat tenemos una pregunta. Listo, Lili, no hay ningún problema. Gracias, profe. Estrategias comunes de marketing, cómo las otras empresas en la industria de los viajes están manejando hoy su marketing y cómo la empresa que voy a auditar lo está haciendo hoy. ¿Qué tipo de financiación está obteniendo esa empresa? Está obteniendo financiación local, o sea, financiación de los propios socios o de las personas que hacen parte de la organización. ¿Se está financiando a través de proveedores o se está financiando en el sector financiero? Esas son cosas muy importantes porque de ahí yo voy a partir a determinar si la norma contable se está aplicando bien, si se están pagando bien los intereses y voy a velar porque la organización tenga la mejor financiación en ese caso. Y cuáles son los procesos de ingeniería y reingeniería. Entonces, hoy la palabra más conocida es reinventarse o reinvención. Entonces, ¿cuáles son los procesos que ha adelantado la empresa en el tema de reinvención industrial o de nuevas formas de ejecutar sus funciones?
¿Por qué todo esto es importante? ¿Y dónde lo puede encontrar? La gran mayoría de estas cosas ustedes la pueden encontrar en el estatuto de la organización y pues básicamente estudiando los proveedores y todo lo que hay alrededor del entorno macroeconómico. ¿Por qué es importante? Porque esto me va a permitir tener un mapa general de la organización y así poder saber si puedo aplicar normas de auditoría, si puedo aplicar normas tributarias o qué tipo de normas le aplican a esta organización, qué tipo de marketing están mejorando la acción, porque recordemos que el revisor fiscal propende por las necesidades de la asamblea, no de la administración ni de la junta directiva. Entonces, el revisor fiscal responde a la asamblea por el mejoramiento de la organización. Entonces, por eso yo necesito saber el estado económico y financiero de la entidad a fin de poder decirle a la asamblea cuáles son las posibles acciones de mejora. Como les decía ahorita, entonces, ¿qué debo mirar en los diferentes entornos? Entonces, debo estudiar a los clientes. ¿Cuántos clientes tiene? Ingresos de los clientes. ¿Qué productos estoy vendiendo a esos clientes? Dentro de la empresa debo estudiar la estructura interna. ¿Quién es el administrador? ¿Dónde está el contador? ¿Cuál es la persona que hace marketing? Y todo el organigrama de la empresa debo tenerlo en conocimiento. ¿Cómo gestionan sus activos y sus pasivos? ¿Y cuáles son las proyecciones a futuro? Eso lo debe saber el revisor fiscal. ¿Quiénes son los dueños? Pues que es una sociedad por acciones, entonces debe tener capital suscrito, debe tener capital pagado, cuáles son las utilidades por acción. Todo eso es importante para usted poder establecer un buen informe de auditoría. ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Dónde están ubicados esos proveedores? ¿Qué tipo de insumos le compra a esos proveedores? Y sin dejar atrás la competencia. Entonces, ¿cuántas personas afecta a la empresa? ¿A quiénes les está vendiendo la empresa? ¿Y cuáles son las empresas competidoras? ¿Cuáles son sus promociones? ¿Cuál es la diferencia con la nuestra? ¿Quiénes son los propietarios de esa competencia? Y así establecer la estabilidad de esta, ¿no? Todo eso con el fin de establecer la estabilidad. Y así, cuando usted hable del informe de auditoría, usted puede dar un panorama general de cómo está la empresa y en qué podría mejorar dentro de las políticas tanto financieras como tributarias como contables. Y bueno, vamos a dejar hasta ahí porque creo que ya nos quedan solo 2 minuticos de la clase. Para dentro de 8 días, la idea es que yo les voy a habilitar en la plataforma un link para que ustedes envíen el archivo PDF o la presentación de PowerPoint para la clase. ¿Sí? Ya luego ya tenemos los grupos establecidos, yo les voy diciendo el orden en la clase y la idea es que ustedes nos vayan proyectando y mostrando la información que han consultado al respecto. ¿Listo? Empezamos común y corriente a las 6:40 y continuamos las exposiciones hasta ojalá poder terminarlas todas en la clase que sigue. La calificación del parcial de hoy, yo se las estaré enviando, si Dios quiere, de aquí al viernes. El viernes tendrán la calificación en sus correos o a través de la plataforma les van a notificar la calificación. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud hasta ahora? No, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias a ustedes por la asistencia y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche.
Gracias, profe.